Y lo que vamos a ver en Efesios 2 es una foto. Es una foto de un antes y después. Es antes de Jesús, cómo era tu vida y mi vida, o posiblemente es una foto que tú estés hoy. Y Dios te está diciendo hoy, sabes que esta es tu foto hoy, pero hay esperanza y esta es la foto después de Jesucristo. Y una de las cosas increíbles que vimos en Efesios es que lo único que hay que hacer es creer. O sea, no tienes que hacer 7 cosas y te imaginas así, bueno, para ser salvo vas a tener que hacer 5 minutos diarios de abdominales. O sea, ya sabes que no podrías, o sea, no tendrías esperanza y tú bien te conoces. O sea, en nuestra naturaleza caída no podemos perseverar como quisiéramos, no podemos dar el ancho. Y Dios es una de las cosas que hace, es que siempre nos ha puesto un zapato más grande del que podamos calzar. Y nos dice, ok, tienes que entender, solamente yo lo lleno. Y entonces manda a Jesucristo y de pronto ese zapato en nuestro pie solamente cabe y es perfecto cuando tenemos a Jesucristo. Y vamos a ver eso en Efesios capítulo 2, versículo 1, por favor. Y dice, y él está hablando de Jesús, está hablando de aquel que resucitó de los muertos. Está hablando en Efesios capítulo 1 que el poder que resucitó a Jesucristo es el mismo poder que opera en nosotros los creyentes. Y Pablo está orando, yo oro por los cristianos que puedan abrir los ojos de su entendimiento y que Dios les dé revelación para que se den cuenta qué poder está disponible para ellos. El mismo poder de la resurrección está disponible para ti, para mí, para poder vivir nuestra vida en Cristo y nuestra vida cristiana. Y está hablando de Jesús y Él os dio vida a vosotros. Jesús es el dador de vida. En Él está la vida de los hombres. Y Él nos dio y te dio a ti. Si tú hoy tienes vida espiritual es porque Jesús te la dio. Y esta palabra dar es regalo, es una dádiva, es un regalo. No se gana, no se obtiene, no se compra. No tienes que hacer cosas, simplemente lo único que tienes es recibirlo. Y Pablo está diciendo, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La foto antes de nuestra vida es que estábamos muertos. Ahora, no es que estabas muerto físicamente, sino que estabas muerto espiritualmente. Y la idea de la muerte en la Biblia habla de muerte que es como una separación. Y si te das cuenta, tiene mucha lógica, porque cuando alguien muy cercano a nosotros muere, hay una separación, hay una distancia, ya no puedes hablar con él, ya no lo puedes ver, ya no puedes comer con él, ya no puedes disfrutar, ya no puedes platicar con esa persona. Y lo que pasa aquí es que nosotros antes de Jesús no podíamos ver a Dios, no podíamos disfrutar a Dios, no podíamos hablar con Dios, simplemente no teníamos ningún reflejo en cuanto a lo espiritual, estábamos muertos y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta idea de nuestros delitos y pecados es que eran nuestros, o sea, no fue simplemente, no, pues fue un errorcito, fue un resbalón, no, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados que nosotros decidimos hacer. O sea que nadie nos puso una pistola y nos dijo, no, pues tienes que vivir una vida de pecado desenfrenada y dale. O sea, no, es totalmente rebelión. Nosotros sabíamos que estábamos haciendo mal, eran mis delitos y pecados. Yo estaba haciendo mi voluntad conscientemente y sin que nadie me obligara. Y eso es muerte espiritual, es por nuestro pecado nos hemos separado de Dios y hemos decidido hacer nuestra vida conforme nosotros queríamos. Y si te das cuenta, realmente estabas yendo contra Dios y estabas muerto, totalmente muerto. Ahora, es muy importante entender eso. Ese era nuestro estado, muerte. Y yo tenía un amigo, lo conocía llegando aquí a Veracruz, fue uno de mis primeros discípulos. Nos reuníamos en un café y entonces, bueno, ya conociéndole, un día le pregunté, oye, ¿y tú en qué trabajas? Y entonces me platicó que trabajaba en el Seguro Social. Y yo dije, ¿eres doctor? No. ¿Eres enfermero? No. ¿De intendencia? No. Entonces, ¿qué haces? Y me dice, no, pues yo traslado a los muertos. Y yo, o sea, qué padre trabajo, cuate. O sea, imagínate, o sea, nada más imagínate eso por un momento.
O sea, alguien se muere y lo tienen que llevar del piso 4 al planta baja. O sea, yo si fuera, o sea, ahí voy. Nada más se necesita uno para llevar un muerto, no necesitas dos. Ya ibas con la camilla, picas el elevador y te subes al elevador y, o sea, no quieres ir solo en el elevador. O sea, como que esperas a que alguien más se suba. Y imagínate a alguien que, o sea, tú vas a visitar un enfermo ahí, un pariente o lo que sea, y te subes al elevador. No, me espero al próximo, joven. Y entonces él decía que se la pasaba con, o sea, se la pasaba, así me decía, Talí, es que yo me la paso con los muertos. Y yo digo, oye, pues ha de ser un trabajo re fácil, o sea, no se quejan. O sea, no tienes que caerles bien, no tienes que hacerles plática. O sea, simplemente ya en tu, ok, ¿y qué opinan los clientes tuyos en el hospital? O sea, ¿eso qué? Pero piensa en eso, él movía a estos cuerpos muertos y no es que unos estuvieran más muertos que otros, o sea, un muerto está muerto. O sea, hay diferentes, o sea, él me decía, bueno, los que llevan ya y los bajaban y en los que venían los familiares y en los que se los llevaban y en lo que decían, o sea, decía, Talía, hay veces que hay muertos 2 o 3 semanas ahí. Entonces, fíjate, todos están completamente muertos, pero algunos están en un proceso de degradación un poco peor o huelen un poco peor, pero todos están muertos. Y tienes que saber que tú y yo, posiblemente algunos estábamos más degradados que otros y olíamos peor, pero nuestra condición espiritual era muertos. No es de que, bueno, no, este estaba 80% muerto. O sea, simplemente es muerto. Y una de las cosas que un muerto hace es que un muerto, o sea, él me platicaba de sus historias. O sea, historias de terror. Ya luego te platico otras. Y dice, Talí, ¿puedes orar por mí? Es que sueño feo. Y le digo, pues cámbiate de trabajo. O sea, pero alguien tenía que hacer la chamba y Dios escogió un cristiano. Pero una de las cosas que tiene un muerto es que un muerto, él nunca vio eso, que un muerto pues ya se muere, y él nunca vio que un muerto se parara de la camilla, agarrara los electroshocks y se hiciera. O sea, un muerto no se puede dar vida. Y eso es muy importante entender porque esa era nuestra condición sin Dios. Estábamos totalmente muertos y no había manera que te pudieras dar vida. Simplemente estabas completamente muerto, algunos más apestosos y dolorosos que otros, unos más descompuestos que otros, pero simplemente la Biblia enseña que estás muerto o estás vivo espiritualmente. Ahora un muerto, o sea, le haces cosquillitas y no reacciona. O sea, no simplemente en un funeral, un muerto nunca se va a parar y decir, oigan, el café está malísimo. O sea, cambien o sea, simplemente un muerto está muerto, no tiene opinión, no tiene queja, no reacciona a nada, y un muerto espiritual no reacciona a las cosas espirituales. O sea, ¿nunca te ha pasado que tú empiezas a entender la Biblia y quieres compartir algo con alguien y vas y, o sea, dices, no, le tengo que decir esto a mi amigo? Y vas con tu amigo al café y le dices, oye, aprendí esto de Jesús. Y, o sea, no reacciona a eso. No hay un estímulo, o sea, no le brillan los ojos. O sea, es como si lo estuvieras hablando en otro idioma. Y cuando alguien está así y no hay estímulo en las cosas espirituales, es porque su condición, y tienes que entender, está muerto. Y entonces tienes que orar para que Dios le dé vida, para que nazca de nuevo. No tienes que orar para que agarre la onda. No. Simplemente no tiene onda, no tiene pulso espiritual. Tienes que orar para que Dios simplemente le dé vida. Y Jesús le llama a eso nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, nacer espiritualmente, nacer de lo alto para ver el reino de Dios. Versículo 2, en los cuales anduviste. Esta palabra anduviste es caminaste, estabas constantemente en ellos, los hacías y ¿sabes qué? No nada más eso, sino amabas hacerlo. O sea, simplemente lo disfrutabas ese estilo de vida y lo amabas y lo disfrutabas. Y dice, y en otro tiempo. Y ese es el antes y después. Antes estabas pecando, estabas muerto en tus delitos y pecados, amabas ese estilo de vida, amabas hacerlo, disfrutabas hacerlo, pero era en otro tiempo. El que está vivo espiritualmente ya no está andando en eso.
Ha tenido nueva vida y su vida cambia por completo. Ya no ama pecar, ya no ama rebelión contra Dios. Ya entendió que Dios me ama porque ya no tengo que vivir de esa manera. Entonces Pablo dice, y en eso andabas en otro tiempo. Ahora dice todos, o sea, todos los que estamos aquí. Y es muy importante entender esa parte del evangelio, porque entonces eso nos despoja de orgullo espiritual. O sea, no puede haber un cristiano que sea orgulloso por su cristianismo, o por ser salvo, o por caminar bien, porque sabes que antes tú estabas igual que los demás. Estabas simplemente muerto en tus delitos y pecados y amabas hacer eso, pero era en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y es como un pez en el mar. Me acuerdo que hace un año fui a China, y en China hay lugares donde vas y escoges tu comida, pero en las peceras, o hay peceras de peces y hay peceras como de animales, y tú vas ahí, en vez de ver el menú, ver las peceras. O sea, asqueroso, o sea, mal. Y entonces me acuerdo que estaba bromeando con mi papá, que me acompañó a ese viaje, porque había un pez que estaba boca arriba, o sea, muerto. Y le digo, ve papá, parece que está nadando, porque las peceras tenían una corriente y parecía que estuviera nadando, pero simplemente estaba siguiendo la corriente de la pecera, la marea, vamos a decir, de la pecera, pero estaba completamente muerto. Parecía que estaba vivo, pero estaba boca arriba. Y los peces que estaban vivos estaban nadando contra la corriente. Y eso, así se ve un antes y después en tu vida. Y esto, siguiendo la corriente de este mundo, es esta idea de ambulando. O sea, simplemente es a donde te lleva el mundo, ahí vas. O sea, donde lleva la moda, ahí vas. Como se están vistiendo todos, tú te vistes. Lo que están escuchando todos, tú escuchas. Lo que están leyendo todos, tú lees. Lo que todo el mundo está viendo en internet, tú ves. Las redes sociales que todo el mundo usa. O sea, simplemente sin pensar. Estás siguiendo la corriente de este mundo, estás deambulando por este mundo, y si te das cuenta, o sea, el tiempo pasa y pasa rápido, y si tú vives tu vida muerto, simplemente vas a vivir una vida como una cosa te lleva a otra y otra cosa que te lleva a otra. O sea, yo he platicado con gente que lleva 3 divorcios y o sea, me siento con ellos y se quieren volver a casar. Y yo digo, o sea, ¿qué te hace pensar que el problema eran los otros? Y no, o sea, ¿por qué no piensas? O sea, vamos a platicar de tu vida, de cómo estás caminando. Y, o sea, simplemente deambulando, y digo, ok, ¿y cómo llegaste a este punto en tu vida? Y siempre es, bueno, pues, o sea, una cosa me llevó a otra, y otra cosa me llevó a otra, y otra cosa me llevó a otra, y otra cosa me llevó. Y así, deambulando por el mundo, sin un propósito, sin un destino, sin una visión, sin una convicción. Por eso lo más importante que le podemos dar a nuestros hijos es convicciones firmes. Y decir, tienes que buscar hacer la voluntad de Dios. Enséñales a orar y a buscar la voluntad de Dios. Y entonces no van a vivir así deambulando. Y te acuerdas, o sea, yo nada más piensa un momento, ¿cómo han pasado las modas si ya eres de los 70s para atrás? Y antes, ok, ahí les va, chavos, con esto puedes bullear a tus papás. Antes se usaban pantalones acampanados en hombres, ¿ok? O sea, eso era la moda, esa era lo cool. Hoy te pones eso y, o sea, te apedrean. O sea, ¿qué estás haciendo? Después de los pantalones acampanados vinieron pantalones jeans vaqueros, ¿ok? Tubo y bota. Y hoy la moda en el hombre es pantalones con spandex súper mega pegados, como mayones. O sea, yo nunca me imaginé ponerme unos pantalones con spandex en mi vida. Piénsalo, hace 30 años. Pero simplemente nada más lo ves en la ropa, lo ves en la música, lo ves en la cultura, y de pronto la gente que está muerta está siguiendo lo que todo el mundo hace, eso hacen. Están simplemente siendo como borregos y no como ovejas del Señor. Ahí te va nada más algo para que sepas. En mi generación, en la secundaria, nos poníamos
suéteres que eran de jerga. Y eso era la moda. O sea, simplemente rayas así. O sea, hoy te pones eso y dices, o sea, ¿qué onda con ese? Dale una moneda. Pero tenemos que tener eso en mente. Nosotros vivíamos así, simplemente deambulando por este mundo. Una cosa te lleva a otra, una cosa te lleva a otra, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es Satanás. Simplemente él está influyendo en este mundo, en la música, en las revistas, en la televisión, en redes sociales. O sea, como una persona viva espiritual nota esas influencias en el mundo. Una persona muerta simplemente las sigue. O sea, simplemente te echas al río y ahí a donde te lleve esta vida. Conforme al príncipe de la potestad del aire, aquí la potestad es el poder. Entonces Él estaba operando en ti, Él estaba influyendo en ti, Él estaba inclinando tu corazón al mundo y a las cosas de este mundo y nunca a Dios. Nunca a Dios. En el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, esta palabra operar es energía, los hijos de desobediencia, y aquí los hijos de desobediencia no está diciendo los que son muy desobedientes, pero es desobediencia al evangelio, desobediencia a las cosas de Dios, es rechazar creer en Jesucristo. Ese es un hijo de desobediencia aquí. Está obedeciendo a Satanás, no está obedeciendo a Jesús, según el príncipe de la potestad del aire, siendo hijos de desobediencia, rechazando una y otra vez a Dios. Rechazando una y otra vez a Dios. Los hijos de desobediencia, versículo 3. Entre los cuales también todos, me encanta eso, subraya la palabra todos. O sea, nosotros todos estábamos en esta foto. Por eso nunca... Cuando hablas con alguien que está muerto espiritualmente, nunca te puedes creer mejor que él, si Dios te ha dado vida. Nunca. Porque tú estabas igual. Y bien sabes, no nada más estabas igual, posiblemente estabas peor. Posiblemente estabas peor. Conforme al príncipe de la potestad del aire, los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Esta palabra vivimos la puedes ver, vivíamos en tiempo pasado. Esta era nuestra foto antes. Ya no vivimos, ya no amamos esa forma de vivir, ya no amamos ese estilo de vivir, ya nos hartamos de eso, porque hemos entendido que esa no es la forma de vivir. Y todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Ya no en este tiempo, en ese tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne. Estos deseos de nuestra carne es las pasiones de nuestra carne. O sea, simplemente seguíamos nuestros instintos, hacíamos lo que fuera para satisfacer nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones. Como decimos, le dábamos vuelo a la hilacha. Hacíamos lo que se nos antojaba, cuando se nos antojaba, con quien se nos antojaba, sin importar absolutamente nada. Sin importar que nos estábamos haciendo daño a nosotros, sin importar que le estábamos haciendo daño a los demás, pero sobre todo sin importar que eso estaba yendo contra Dios. O sea, simplemente siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, instintos animales. Y mira, no solamente haciendo con nuestro cuerpo, con la carne, carnalmente haciéndolo, sino dice, y de los pensamientos. Y antes nuestros pensamientos simplemente pensábamos lo que queríamos, creíamos lo que queríamos, nos habíamos hecho una idea y una noción del mundo conforme a lo que nosotros queríamos, pero va más allá de esto, sino hay pecados que cuando estás muerto se hacen evidente a los demás. O sea, adulterio, fornicación, homosexualidad, robar, o sea, robar se ve y afectas a los demás. Pero piensa en esos pecados en los que andabas que eran del pensamiento. Ahora esos son los más peligrosos, porque esos no son evidentes. Esos solamente tú los puedes tener y nadie más enterarse. Piensa en celos. O sea, puedes estar muriendo de celos en tus pensamientos y no hacerlo, no reaccionar a eso. Piensa en ira que se genera en tus pensamientos, o sea, enojo y rencor contra una persona. Piensa en falta de perdón. Ve más allá. Codicia no se ve.
O sea, puedes simplemente venir a la iglesia y sentarte o sea, no se ve que estás pecando, pero pasa un hermano y estás, oye, se ve que le ha ido bien y ahí estás. Codicia. Codiciando en tu corazón lo que no tienes, no teniendo contentamiento. Ve más allá. Hubo un tiempo que batallaba con eso mucho. Egoísmo. Envidia. Y dice, en eso estábamos muertos, en eso andábamos, le dábamos vuelo a la hilacha a los pensamientos. Hay gente, por ejemplo, que en su cuerpo está en pureza sexual, pero sus pensamientos es cochambre. O sea, simplemente está pensando y ve pasar una mujer y no hace nada, pero su corazón ya adulteró y deseó a esa mujer y codició. O sea, una mente totalmente depravada. Y nosotros vivíamos y amábamos vivir en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Versículo 3 dice, y éramos. O sea, éramos muertos en nuestros delitos y pecados, eso éramos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, era nuestra naturaleza. Pecábamos porque éramos eso, éramos pecadores. Esa era nuestra naturaleza caída, estábamos completamente muertos y ya no somos. Si estás en Cristo ya no eres esto, pero éramos por naturaleza. Por eso tiene que haber un cambio de raíz. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva naturaleza. Y por supuesto tiene que haber un nuevo nacimiento. Y eso es una nueva naturaleza. Religiones échale ganas, haz cosas para cambiar ciertos hábitos en tu vida. Y Jesús dice, no puedes cambiar esos hábitos, necesitas nacer de nuevo. No puedes, no puedes. Date cuenta que no puedes. Y éramos por naturaleza, era nuestra naturaleza, hijos. Aquí la palabra hijo es despectivo, es como chamacos berrinchudos, por naturaleza eso eras, manipulador, berrinchudo, hijos de ira. La palabra ira es castigo. A la hora de estar muertos en nuestros delitos y pecados, ir contra Dios, la paga del pecado es la muerte, y lo que merecíamos era la ira de Dios sobre nosotros y el castigo de Dios sobre nosotros por una eternidad. Eso era lo que merecíamos. Hacia allá simplemente íbamos. Esta es la foto antes de Jesús. Ahora, si tú estás aquí hoy y no te has visto alguna vez en esta foto y dices, no, yo me considero una persona buena. Nunca has platicado con alguien así. No, yo me considero una persona buena. Ok, déjame decirte que con decir eso es como si le estuvieras permitiendo a un doctor checar tu pulso espiritual. El doctor te diría, amigo, amiga, estás muerto. No has entendido, estás muerto. No has visto lo que Dios ve, no tienes un estímulo a lo que Dios opina de ti y estás muerto en tus delitos y pecados, mereces el castigo eterno. Y mira lo que dice ahí, lo mismo que los demás. Me encanta eso. Entonces la muerte espiritual alejada de Dios es un problema personal. Si ya te viste en la foto es tuyo, pero es un problema universal. Nadie se salva de eso. El único que no tiene este problema es Jesús. Jesús nació y vivió estando vivo espiritualmente vivo. Por eso es el único que nos puede dar vida, por eso es el único que nos puede vivificar. Y fíjate, si terminara la predicación aquí, nos iríamos totalmente desanimados y deprimidos. O sea, pues sí, ya valimos, hijos de ira. Ay, qué bonito mensaje. Castigo eterno. Muertos, apestando. O sea, simplemente completamente nuestros pensamientos siguiendo los deseos de este mundo. Versículo 4 es lo que cambia todo. Y dice, pero Dios. Y eso es el evangelio. O sea, estando muertos,
sin un estímulo, sin pulso espiritual, en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Una cosa te lleva a otra, una cosa te lleva a otra. O sea, simplemente haciendo lo que el príncipe de la potestad del aire quiere, la cultura influyéndote, inclinando tu corazón hacia el mundo, nunca hacia Dios. Y simplemente pecando y esos pecados acumulando en ti ira, castigo de parte de Dios, justo, un castigo justo. Y bien sabes, con lo que has hecho en tu vida te mereces el castigo eterno. Bien lo sabes. O sea, tu alma sabe eso. Te mereces merezco el infierno. Cuando yo recibí el evangelio y entendí, fue tan glorioso para mí porque yo sabía hacia dónde estaba caminando. Yo sabía, estaba caminando directo, con pase VIP. Señor, ya lo estamos esperando, la cadena, está adelante. Merecía el lugar más caliente y más tortuoso del infierno. Pero de pronto alguien me dijo eso, pero Dios, luz. Pero Dios, que es rico en misericordia. Misericordia es uno de los atributos que más amo de Dios. La palabra misericordia es que Dios no te da lo que mereces. Merecías castigo eterno y Dios es rico en misericordia y ya no te da eso que te mereces. Ya, perdonado. Y Dios es rico en misericordia. Tienes que entender eso. Dios es rico en misericordia. ¿Cuánta misericordia quieres? ¿Cuánta misericordia necesitas? Dios simplemente está así y dice, ¿cuántos costales quieres de eso? ¿Cuántos? ¿1? ¿Cuántos te caben en el hombro, en tu vida? 2, ¿quieres regresar por más? Simplemente, puedes ir y regresar y regresar y regresar. Y Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia, Dios es rico en amor y Él demostró su amor mandando a Jesús a la cruz por su gran amor con que nos amó. Fíjate, no dice que te va a amar, sino ya te amó, ya nos amó. Lo único que necesitas es recibir su misericordia, lo único que necesitas es recibir su amor porque Él ya lo hizo, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Entonces fíjate, Él nos amó aún estando nosotros muertos en nuestros pecados. Él nos veía completamente muertos, como mi amigo, así, en la camilla, los muertos, completamente muertos. Y Él nos ve así en ese estado espiritual, ya descompuestos, oliendo, y Él nos ve y dice, Talí, te amo, aún estando muertos en pecados. Y fíjate, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta palabra nos dio vida juntamente es una palabra en el original, es una sola palabra y tiene esta idea de nos covivificó. Tiene el prefijo sis, que viene en nuestras palabras sistemático, sinergia. Alguna vez te han dicho, es que tenemos que trabajar con sinergia, y eso es unidos con energía. Es sinergia, energía, sin, unidos. Aquí es esta palabra sin, vida o vivificado, es con Él, vivificados, es unidos a Él. Cuando nos unimos con Cristo, entonces tenemos vida como Él es la vida. Es muy importante entender eso. Entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos covivificó juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, mira, no hay ninguna otra explicación por la cual pueda ser salvo, es por gracia. Un muerto no se puede dar vida. Un muerto no puede hacer obras espirituales para darse vida. Y dice Pablo, por gracia sois salvos, porque la unión con Cristo, cuando Jesús resucita y vive después de morir, si nosotros nos unimos con eso, entonces tenemos vida.
Y Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, es esta palabra, nos corresucitó, es decir, estando unidos con Jesús, Él resucita a los muertos físicamente, nosotros resucitamos espiritualmente. Y has escuchado esta palabra, Jesús, Dios lo levantó de los muertos. Entonces eso es lo mismo que hace Dios con nosotros. Cuando estamos en esta unión con Jesús, Dios nos da vida, nos vivifica en Cristo, pero no solamente nos vivifica, sino nos levanta. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo, según el poder y la autoridad de Satanás, y nos levanta de ese cautiverio. Y es un poco por lo cual hacemos bautismo en agua. Bautismo significa sumergir por completo, y no lo hacemos con niños porque es un simbolismo de esto, de esta parte de Efesios, que Jesús no solamente te da vida, te vivifica con Cristo, sino te levanta. Y por eso cuando te vamos a llevar al mar, es lo que hacemos. Vamos 2 personas, no importa que no sepas nadar, te cuidamos mucho, es más, alguien te puede llevar hasta donde estamos en el mar. Espero que no esté muy picado. O sea, el año pasado, ¿se acuerdan? Estaba, o sea, las olas cañón, y entonces decía, ahí viene una ola, lo voy a azotar en la ola. O sea, para que muere. O sea, es eso, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es el bautismo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y parte de recibir a Jesús es decir, eso es mi foto. Estoy muerto, espiritualmente muerto. Entonces te sepultamos en el mar. Ahora, ¿por qué lo hacemos en agua? Porque si lo hiciéramos en la playa, en la tierra, y hacemos un hoyo y te sepultamos, o sea, vendría la policía a decir, oigan, ¿qué están haciendo? O sea, qué rareza esa. Y entonces te sepultamos en el agua, en el mar. Depende de qué tan pecador sea, te dejamos X número de minutos. Y con Cristo eres en la unión con Él. En el bautismo te estás identificando con Jesús y Él contigo. Y entonces te covivificas con Él y te da vida. Y no solamente te da vida, sino te colevanta con Él y sales del agua y te da una nueva naturaleza. Estás diciéndole a los que están ahí lo que ya pasó en tu alma. Con Cristo tengo vida, con Cristo Él me levantó de la potestad del príncipe, de la autoridad de este mundo. Tengo una nueva naturaleza. Y mira lo que dice ahí, versículo 6, y juntamente con Él nos levantó, nos corresucitó y así mismo nos hizo sentar. Esta palabra sentar es nos cosentó con Él. Después de que Jesús resucita, Jesús asciende y está sentado a la derecha del Padre en lugares celestiales, sobre todo nombre, potestad, sobre todo dominio, autoridad en los cielos y en la tierra. No hay un lugar más alto donde alguien pueda estar. Él es el número 1 de la creación. Y de pronto no solamente nos covivifica Dios con Cristo, no solamente nos colevanta con Cristo, sino nos cosienta con Cristo en lugares espirituales. Entonces aprendes a ver la vida de manera diferente. Ya no con estos ojos, sino con los ojos del alma. Y de pronto ya no ves las cosas abajo, sino ves las cosas desde arriba, desde un plano espiritual. Ya no estás siguiendo la corriente de este mundo. Tus pensamientos ya no son terrenales, ya no son banales, ahora son espirituales. Y Dios empieza a renovar tu entendimiento y estás sentado con Cristo. Entonces mira, si estás cosentado con Cristo en lugares espirituales, tienes que saber que ahí amaneces en tu día con Cristo. Y lo único que tienes que seguir es durante tu día seguir ahí. O sea, cada mañana ya estás ahí con Él, teniendo vida, Dios levantándote de la potestad de Satanás, ya no siguiendo la corriente de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de tu pensamiento. Ya estás con Cristo. O sea, yo me imagino así, estoy con Cristo en Él, sentado en lugares celestiales y moviendo mis patitas así, bien feliz. O sea, y viendo para abajo, al mundo, a la cultura. Y eso ya no me afecta. Ya estoy ahí con Él. Y fíjate, ya no hay una posición más alta que esa espiritualmente hablando.
Ya tienes la posición más alta. Por eso en el reino de los cielos no hay, entre cristianos no hay jerarquías. No, ese es bien espiritual y tototote. O sea, ya estás tú y yo ahí. Ahí estamos con Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, y los beneficios que Cristo da es igual para todos. Y nos cosentó con Cristo en lugares espirituales. Versículo 6. Y esto es importante, con Cristo. Es la unión de Cristo, la intimidad con Cristo, la que nos hace simplemente disfrutar de eso. No tenemos que ganarlo, tenemos que disfrutarlo. Por eso Pablo en capítulo 1 dice: yo oro por los efesios que puedan abrir sus ojos a la realidad, en dónde están y quiénes son. Y a veces se nos olvida eso, y cuando se nos olvida esto es cuando tropezamos en nuestro caminar cristiano. Cuando nos olvida que ya tenemos esa posición, que ya tenemos ese amor, que Dios ya nos amó de esa manera en lugares celestiales. Versículo 7, para mostrar. La palabra ahí mostrar es exhibir. O sea, Dios hace todo esto en Cristo, nos covivifica, nos colevanta y nos cosienta con Cristo para exhibir. Ahora nos exhibe a nosotros cosas estando ahí, pero también le exhibe al mundo cosas de Él. Y mira lo que exhibe Cristo, te lo exhibe a ti y lo exhibe a los demás en ti, para mostrar en los siglos venideros las abundancias y riquezas de su gracia. O sea, cuando Jesús hace eso contigo y conmigo, es para exhibir a mí la riqueza de su gracia. Es decir, estabas muerto, te da vida. Seguías la corriente de este mundo, ya te levanta de esa corriente de ese mundo, ya no tienes que seguir la corriente de ese mundo, ya puedes ser la voluntad de Dios, amar a Dios, conocer a Dios. Y no solamente eso, sino te cosienta con Jesús para conocer y buscar su voluntad y disfrutar de todas las bendiciones espirituales. ¿Para qué? Para mostrarte su gracia. Para eso. Él le encanta exhibir su gracia en ti. Y no nada más a ti, sino a los demás. Mucha gente de mi familia, yo soy el primero en mi familia que se convirtió a Cristo, el primero. Y Dios dice: ok, a ver, ¿a quién voy a escoger? Y Dios a veces escoge así, a al que no es nada espiritual, al que estaba más muerto de toda la familia. ¿Para qué? En mi vida Jesús está exhibiéndoles a ellos su gracia. Y pueden negar muchas cosas, pero no pueden negar lo que Jesús hace en ti y cómo te cambia. No pueden negar eso. No pueden ir en contra de un testimonio vivo. Para exhibir. Ayer platicaba con mi hijo, estábamos hablando que Jesús estuvo antes de la creación del mundo. Jesús es eterno. Y dice: papá, ¿y Jesús siendo eterno no se aburría? Y digo: mi amor, cuando tú y yo nos aburrimos en este mundo es porque somos pecadores. O sea, no fuimos creados para aburrirnos, simplemente nos aburrimos porque somos pecadores. Pero sabes que en la eternidad Dios va a estar exhibiendo su gracia, y eso nunca nos va a aburrir. Eso nunca te va a dejar de sorprender. Siempre, yo me imagino, mucha gente ha venido conmigo a decir: Talí, yo cuando llegue al cielo le voy a preguntar esta pregunta a Jesús, que siempre se la ha querido hacer a Él, y se la he hecho a mucha gente y nadie me la ha podido contestar. Y yo digo: bueno, está bien. Eso tú vas a hacer, pero yo cuando llegue lo único que voy a hacer es me voy a sorprender de estar ahí. Qué gracia de que alguien muerto en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, según la potestad del príncipe del aire, siguiendo los deseos de la carne, los instintos naturales, los deseos del pensamiento, tirado completamente al pecado, muerto y apestando, te da vida y te levanta y te sienta con Jesús. Y dice: ¿y sabes qué es lo que más amo del Evangelio? Que Él disfruta que estemos ahí sentados con Él. Nunca le has hecho a tu hijo: ven, chiquito, siéntate aquí.
Y disfrutas eso. Él disfruta que simplemente estemos ahí sentados con Él. Por eso aprende a disfrutarlo tú. Aprende a disfrutar a Dios. A simplemente estar sentado ahí con Cristo en lugares celestiales y disfrutar eso en tus tiempos de oración, en tus tiempos de estar con la palabra, en alabarle, en tu vida, para mostrarte. Fíjate, en los siglos venideros, siglos, piensen, nosotros no pensamos en siglos, pensamos en semanas. O sea, si alguien te pregunta, ¿qué va a ser en un año? O sea, dices. O sea, aquí Dios está diciendo, en siglos. 100 años no te van a alcanzar para disfrutar la gracia de Dios. 100 años no te van a alcanzar. 100 años no te van a alcanzar para disfrutar su misericordia. No te van a alcanzar. Vas a necesitar siglos venideros. Y no nos vamos a aburrir y nos vamos a maravillar de su gracia y de su misericordia, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, vamos a estar ahí siglos. O sea, Señor, ¿por qué fuiste bondadoso conmigo? Siendo yo como era, un perro muerto. ¿Por qué fuiste así conmigo? ¿Por qué fuiste tan bueno? Y entonces mira, su gracia, su misericordia y bondad no nada más es para tu vida hoy, sino es para una eternidad. No nada más está disponible hoy, está disponible mañana, está disponible la próxima semana, está disponible el mes que sigue, está disponible en cuanto partas con Cristo. Él va a seguir exhibiendo su gracia, su bondad en Cristo Jesús, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Ahora, si tú le dices a alguien, o sea, ¿quieres recibir a Jesús en tu vida y en tu corazón? O sea, ¿quieres que Jesús te salve? Hay gente que dice, ¿que me salve de qué? O sea, ¿de qué? No me estoy ahogando, no tengo cáncer, o sea, ¿que me salve de qué? Hay gente que piensa así, o sea, no tengo de qué nada, o sea, ¿de que me salve de qué? Y la respuesta es el primer cuadro que vimos en Efesios capítulo 2, que te salve de la muerte. Estás muerto en delitos y pecados, y la paga del pecado es la muerte. Y tu destino es ser hijo de ira, de castigo eterno. Entonces sí, Dios te salva en Jesús de la muerte, te salva de un castigo eterno, te salva de no seguir la corriente y la potestad de este mundo, de andar simplemente deambulando, que una cosa te lleva a otra y que al final de tu vida puedas decir, no sé cómo llegué aquí, pero no, o sea, simplemente no viví. Me equivoqué tras error. Y Dios te tiene que salvar de la muerte, de andar deambulando, de la ira de Dios. La ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz para salvarnos de su ira, para perdonarnos. Dios nos tiene que salvar de su ira, de su castigo eterno. Y por eso mandó a Jesús, para salvarte de tus delitos y pecados. Para salvarte de ya no hacer los deseos de tu carne, los deseos de tu cuerpo, de tus pensamientos. Para librarte de tu rencor, de tu ira, de tu falta de perdón. De equivocarte tras equivocarte, de hacerte daño a ti, de hacerle daño a las demás personas. Entonces tienes que saber que sí, Dios te tiene que salvar. Y si no te das cuenta de eso, es que estás muerto hoy. Y Pablo dice, porque por gracia sois salvos. La única razón por la cual puede alguien pasar de muerte a vida espiritual es por gracia. Un muerto no se puede dar vida. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Dios escogió que el medio, no el fin, el medio es la fe en Jesucristo. El medio. Y déjame explicarte esto. Aquí la palabra medio es como un tubo, un medio, un tubo que está llevando agua, una manguera de un lado al otro. Cuando vas a regar el pasto, tienes la manguera, ese es el medio por la cual el agua va a recorrer para regar el pasto. Pero no es el fin la manguera, el medio es el agua que va a regar el pasto, o un garrafón de agua en tu casa. Entonces el medio para tomar agua tienes el garrafón, tienes el aditamento y abres y te sirves agua. El garrafón no es el fin,
El fin es el agua que está adentro. El fin es salvación, el medio es la fe. Y fíjate, cualquiera puede creer. Y Dios lo pone fácil. Lo único que necesitas hacer es creer. En una sopa, cuando vas a comer una sopa, la cuchara es el medio que llevas la sopa del plato a tu boca. La cuchara no es el fin, es el medio. Lo que llena y satisface es la sopa. Lo que llena y satisface es el agua. Lo que llena y satisface es la salvación por medio de Jesús. Y el medio es la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros. Ahora, hay gente que piensa que esto no de vosotros está hablando de la fe, pero no está hablando de la fe, está hablando de la salvación. No es de nosotros la salvación. No depende de ti, no puedes hacer nada, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es don de Dios. La salvación es don de Dios. Eso no es de nosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Él. No puedes hacer nada para obtenerlo, no puedes pagarlo, no puedes comprarlo. Es completamente don de Dios, y lo aclara en el versículo 9, no por obras, no por obras, no por obras. No puedes hacer absolutamente nada. Un muerto no puede hacer nada espiritualmente hablando para salvarse, nada. No por obras, es don de Dios, eso no es de nosotros, es por gracia, por el medio simplemente es la fe, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie saque el pecho. Entonces te das cuenta, lo que Dios hace es pone el fin, pone el medio y dice, con este fin y con este medio nadie puede presumir. No hay orgullo espiritual. No hay orgullo espiritual. Si alguien tiene algo de qué presumir, es de Jesús. Por eso cuidado con de pronto creerte mejor a las personas que no tienen a Jesús. Cuidado. Eres igual que ellos y sabes, soy peor. Soy peor. Y no hay, en el cielo nadie se va a estar gloriando. Ve, llegué, soy salvo. O sea, no vamos a estar así. ¿Cómo pude haber llegado? O sea, la única explicación es por gracia. Porque por gracia soy salvo. Y fue por medio de la fe, un medio muy fácil. Y esto no fue mío. Fue don de Dios. O sea, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya. Esta palabra hechura suya es una sola palabra, es poema. Somos su poema. Ahora, no sé tú, pero yo me despierto en la mañana y digo, me veo al espejo y digo, no tengo nada de poema. ¿Nunca te ha pasado? Pero mira, si Dios te dio vida, Dios te levanta, Dios te sienta en lugares espirituales, es completamente su obra, es su obra de salvación, y no solamente su obra de salvación, sino es su obra de santificación, es su obra. Y por eso versículo 10 dice, somos hechura suya, somos suyos, somos su obra, creados, su obra, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. No fuimos creados para hacer buenas obras y con eso salvarnos, sino somos hechura suya, creado en Cristo Jesús ya para hacer buenas obras. Eso es lo que viene, para ya no andar en nuestros delitos y pecados, como en otro tiempo,
para ya no andar según los deseos de la carne y de los pensamientos, sino ahora estando sentados con Cristo, en comunión con Él, estamos buscando esas obras que Él tiene para nosotros, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, para que andemos, para que amemos andar en ellas. Entonces, somos salvos por su gracia, por medio de la fe, nunca por obras. Pero Dios nos salva para sentarnos con Cristo y estando en intimidad con Él, preguntarle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ya no quiero hacer mi voluntad, la voluntad de mis pensamientos. ¿Cuál es tu voluntad? Y ahora lo quiero hacer, Señor. Y empezamos a vivir una vida para Él, y somos su lienzo y somos su libro. Y sabes que si hoy vienes desanimado, tienes que saber esto. Cuando un artista empieza a hacer un cuadro, ¿te acuerdas de este cuate Bob Ross que hacía los cuadros y el árbol feliz y que ya estaba haciendo sus cuadros? Y al principio no se veía tan padre. O sea, cuando vas a hacer un cuadro empiezas con círculos, con triángulos y con poco color, y posiblemente estés en esa etapa de tu vida que dices: Señor, o sea, ¿en serio es tu obra de arte? O sea, y a veces el artista lo que hace es retira cosas, con la espátula traza, y a veces duele, pero tienes que saber que al final la obra la va a concluir Dios, y al final lo que se ve es un cuadro de Jesús. Eso es lo que Dios está haciendo en ti. Eres su poema, eres su obra. Él te salvó para ser suyo y hacer con tu vida lo que Él quiere. Entonces disfrútalo. Él lo disfruta. Él disfruta eso.